Estamos ya arrancando con un bloque, estamos en comunicación telefónica. Comentanos, Horacio, ¿de quién se trata? Bueno, hoy tenemos el gusto y el honor de presentar al juez que ha logrado frenar el avance del aborto en la nación argentina, que ha logrado mostrar lo que en principio para muchos fue una ley totalmente inconstitucional, y hemos de aclarar la cuestión más técnica, que en realidad lo que se trata en este suerte de freno es hacer lugar a un amparo. Pero qué mejor que el propio artífice, quien ha justamente juzgado la presente acción, que nos explique de qué se trata este freno al aborto y cuál ha sido el fundamento de su fallo para hacer lugar al amparo presentado. Señor juez, buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este humilde programa. No, por favor, gracias a ustedes por difundir lo que otros medios ocultan. Bien, la primera pregunta, señor, sería si básicamente para la gente que de repente no está tan adentrada en el mundo jurídico y que han visto los titulares decir, bueno, se frenó el aborto en Argentina. Ese ha sido como el titular para algunos medios. ¿Cuál es la realidad de esta acción? ¿Cómo fue que se presentó? ¿Cómo ha fallado usted? ¿Qué es lo que es, para que se entienda rápidamente, un amparo? ¿Y qué consecuencias tendría a futuro dentro de lo que es el movimiento Pro Vida en Argentina? Bueno, como usted sabe, la acción de amparo es una acción que está prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Es una acción expedita, rápida, frente a violaciones manifiestas de normas constitucionales. Evidentemente que este caso es necesario conocer el recorrido que ha tenido para ubicarnos bien en la situación. Este amparo lo dedujo un ciudadano marplatense en la justicia provincial. La justicia provincial se declaró incompetente por entender que era materia federal y lo remitió a la justicia federal. De allí se le dio trámite mandándolo al fiscal. El fiscal declaró la competencia de la justicia federal. Yo abrí el amparo y dicté la medida cautelar. Acá hay que aclarar algo. El amparo tiene una sentencia definitiva rápida en un mes, no más. Pero interín, cuando hay verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, se puede decretar una medida cautelar que disponga no innovar la situación. Es lo que yo hice, es decir, suspender por inaplicable la ley de aborto, como así también las resoluciones y los protocolos que en su consecuencia se dictaron. Bien, acá me gustaría aprovechar que está usted presente, porque una de las noticias que trascendió, para que lo pueda entender la gente de mayor profundidad, es el siguiente fenómeno. Actualmente se ha planteado que el Estado ha apelado el fallo, es decir, el propio Estado, que en principio, a mi humilde entender y el entender de este equipo, debería bregar por los derechos humanos del niño por nacer, es quien está básicamente, y perdón el término poco coloquial, empecinado en querer promover el aborto. ¿Cómo considera usted que va a ser el futuro de esta acción ahora que el Estado ha apelado? Bueno, en principio esto es lógico porque fue el mismo gobierno el que impulsó la ley. Por eso deduce la apelación. Pero no solamente la apelación, sino que me recusa como juez, porque ha habido una serie de presiones, amenazas, que ha habido estos últimos días, 2 escraches en mi juzgado de las feministas verdes, para tratar de apartarme de la causa, ¿no es cierto? De manera tal que a mí no me sorprende. El trámite continúa con otro juez hasta que la Cámara Federal resuelva, después de mi informe, que lo voy a elaborar mañana mismo, defendiendo mi intervención en la causa, porque no puede ser que se quiera apartar al juez natural por el simple hecho de ser católico. Una cosa terrible, la verdad. Y acá, claro, y claramente que es terrible, porque yo pienso en este punto, tantas veces que se habla del Estado laico, lo que se está viendo que en realidad, lejos de respetar el credo de cada uno, termina siendo una presunción en contra simplemente de ser católico, aun cuando la propia Constitución en su artículo 2 reconoce como culto oficial la religión católica. Y en este punto... No solo eso, el preámbulo de la Constitución invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia.
mal que les pese a la izquierda o a las feministas. Exactamente, y acá me gustaría aprovechar que está bien, que estamos tocando es un tema tan delicado justamente como son la recusación de ciertos jueces, porque es curioso que en el Poder Judicial hay de todo, digamos, que nos gustaría saber su opinión respecto al actual Poder Judicial. Es un tema que a veces se trata de evitar, pero digamos, ¿qué es lo que sucede con el Poder Judicial? Porque tantas veces se dice, es independiente, pero después vemos este tipo de presiones donde si usted se muestra como católico, recusado. Ahora, otros aparatos judiciales claramente que han favorecido un movimiento financiado internacionalmente como el feminismo y eso pareciera ser que es muestra de independencia. ¿Cuál es su opinión del actual Poder Judicial y la relación que tiene con la política? Bueno, yo creo que a usted no se le va a escapar de lo que acaba de señalar la existencia de una organización a mi criterio ilegal, que es Justicia Legítima, que ha cuestionado mi fallo, mi persona y hasta el control mismo de constitucionalidad, que es una obligación para los jueces. No es un derecho, sino es un deber de los jueces, el control de constitucionalidad en una república que por ahora pareciera que tenemos, en función de la división de poderes. Esto es una norma constitucional. Ha sido esto respondido enérgicamente por la lista Bordeaux, que gobierna la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, defendiendo mi actuación como juez en este caso. De manera tal que, por supuesto, esta es una organización que está prohibida por el reglamento para la justicia nacional, que prohíbe a los jueces tener actividad política partidaria, y ellos la tienen y por supuesto nadie les hace nada. No, claramente que es un atentado a los principios de esta república. Desde ya toda nuestra solidaridad y apoyo a usted, pero porque más allá de usted como persona, por lo que representa en su investidura, que simplemente está cumpliendo con lo que ordena la Constitución. Como sabemos que los tiempos son tiranos y sabemos que usted es una persona que está muy ocupada, además de agradecer nuevamente que ella aceptó la llamada, sí nos gustaría que ahora en forma libre usted nos pueda dejar algún mensaje final o alguna reflexión que desee, o para la gente pro vida o para el ciudadano común, pero donde usted pueda simplemente expresarse y tener la oportunidad de decir todo lo que desee al público. Mire, a mí lo que me gustaría es aclarar bien la cuestión jurídica. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Hoy está suspendido el aborto en la Argentina por mi resolución. Hasta tanto no lo revoque la Cámara Federal o lo confirme eventualmente, y después podrá eso elevarse a la Corte Suprema. Pero hoy por hoy está suspendido y está notificado el Estado, y es el Estado argentino responsable a través del Poder Ejecutivo de cumplir la orden judicial. Inclusive, cuando el juez que sigue en orden de turno conceda la apelación, en el amparo por temas de salud y donde está en riesgo la vida de las personas, se concede el efecto devolutivo, es decir, que no se suspende aunque se apele la medida. Esto es el procedimiento habitual en los juicios de amparo de esta naturaleza. Es decir, que la medida, entiendo, estará vigente hasta tanto eventualmente la revoque la Cámara Federal de Mar del Plata. Y los argumentos fundamentales respecto del otorgamiento de la medida son la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, que son los dos recaudos para cualquier medida cautelar. La verosimilitud en el derecho está dada por el artículo 75 de la Constitución Nacional, que en su inciso 23 protege a la embarazada, es decir, al niño por nacer, y se lo considera niño hasta los 18 años y merece la protección constitucional. El artículo 75, inciso 22, que remite a los tratados internacionales, tanto el Tratado de los Derechos del Niño como el Tratado de San José de Costa Rica, que consideran que hay vida y ser humano a partir de la concepción. Esos tratados forman parte del bloque constitucional que con la reforma del 94 quedaron establecidos con el mismo rango que la misma Constitución Nacional. Y finalmente, después del fallo FAL, que es un fallo de la Corte que desconoce la jurisprudencia de la propia Corte en materia de reconocer a la vida como el primer derecho y el derecho fundamental,
se reformó el Código Civil en el artículo 19, donde se estableció, a diferencia del Código de Vélez, que hablaba de la concepción en el seno materno, simplemente se habló que hay vida humana a partir de la concepción para proteger a los embriones fecundados. Creo que esa es normativa suficiente para acreditar la verosimilitud en el derecho. Y el peligro en la demora es evidente porque se están matando niños por nacer argentinos. Excelentísimo y más que claro y realmente contundente ese cierre. Ya no hemos quedado sin tiempo. Desde ya muchísimas gracias. Estaremos en contacto eventualmente para que desde mi canal podamos realizar una transmisión en vivo y poder explayar mucho más cuestiones que no son solamente desde lo jurídico. A mí me interesaría, desde ya hago extensiva mi invitación a usted, indagar también en la cuestión de la fe, porque a veces pareciera ser que es pecado y anatema simplemente ser católico en una nación católica. Así que muchísimas gracias y desde este equipo toda nuestra solidaridad hacia usted que está sufriendo una increíble persecución política por simplemente creer en Dios. Muchísimas gracias, señor. No, a usted. Nos despedimos, le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM Radio en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Además transmitimos por twitch.tv/la-resistencia.